Y disculpen el atuendo, pero estamos aquí, nos levantamos de mañana, creo que una hora antes, por cuestión de la hora, del cambio de hora, así que aquí estamos a las 6:37 y después de eso pues vamos a ejercitarnos un poco. Gloria a Dios. Y bueno, hace unos días Dios me está inquietando con una palabra y quiero compartirlas con ustedes en esta preciosa mañana. Saludos a todos los panelistas y a los que nos siguen por Facebook Live. Que Dios añada bendición en esta mañana preciosa, esta mañana gloriosa. Queremos que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Hace, ¿qué le diré? Unas semanas atrás recibí una inquietud en cuanto a la fe, que por lo general siempre estamos hablando de la fe. Yo quisiera enseñar más que predicar, quisiera enseñar respecto a ello. Y analizando todos estos factores que nos impulsan o nos mantienen vivos en el camino del Señor, me di cuenta que la fe es algo esencial, pero la quiero plantear no con la visión siempre de que pedir y recibir, porque por lo general la fe la concebimos así. Yo pido algo, la recibo, recibo lo que yo pido y creemos en nuestro interior que eso es realmente la fe. ¿Y qué pasa cuando no recibimos lo que pedimos y se supone que tenemos fe? Entramos en un conflicto y comenzamos a creer que las cosas nunca van a salir. Pero me di cuenta de algo importante en la palabra de Dios cuando hablamos de la fe. Yo quiero compartir los cortos minutos que tenemos viviendo por la fe. Yo creo que todos lo hemos dicho y todos lo hemos hablado de vivir por fe y vivir por fe. Pero ¿qué es realmente vivir por fe? Y eso es lo que quiero plantear. No voy a poder terminarlo todo. Pues es una serie de enseñanzas que estoy impartiendo. Sin embargo, pues quiero agarrarlo más puntual y plantearlo en esta mañana. Dice la palabra del Señor en Habacuc, capítulo 2, verso 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Me llamó la atención, yo había leído estos versos anteriormente, pero me llamó la atención esto de el justo por su fe vivirá y el alma que no es recta, habla del orgullo, habla de escribir una visión y nos plantea casi una dicotomía. Entonces dice que la visión tardará por un tiempo, pero también nos dice más se apresurará hacia el fin, o sea, va a tardar, pero viene. Y aunque tardare, dice, espéralo, porque sin duda vendrá, no va a tardar. Entonces, o tarda o no tarda. ¿Cuál es la situación que nos plantea ahí? Porque nos dice que se apresurará, pero también nos dice que se tardará. Y entendí que cuando uno vive por fe, uno tiene que aprender los procesos de Dios. Tiene que aprender a caminar en esos procesos. Dios nos da una visión, Dios nos anima con una visión, nos impresiona con una visión, nos impacta con una visión, pero eso no significa que inmediatamente, porque yo tenga fe, esto va a suceder de inmediato. Dios dice, escribe esa visión, ten en cuenta esa visión, mantén esa visión, visualiza esa visión,
porque va a venir la visión. Lo que yo te he dicho va a suceder, sin embargo, puede tardar, pero se va a apresurar. O sea, dice, viene, se tarda, se apresura, pero se puede tardar, pero eso no depende en sí, no depende en sí de que Dios quiere que se tarde. Es el proceso. Cuando yo voy madurando, voy entendiendo lo que Dios quiere hacer, entonces la visión se va apresurando porque yo voy aprendiendo lo que Dios está enviándome o el proceso que estoy viviendo con Dios. Voy entendiendo mejor las cosas espirituales. Entonces va a depender de mi fe si esto se lleva a cabo pronto o si tarda. Sin embargo, a pesar de que yo vaya en el proceso, ¿verdad? Dios va tomando en cuenta mi madurez para entender la visión o entender lo que Dios está planeando o está preparando conmigo. Eso significa que si yo tengo fe, debo de desarrollar mi fe en base a las promesas que Dios ha puesto en mi vida. Entonces encontré esto, que Dios se relaciona con los hombres a través de la fe. Hay un imposible en la Biblia, y el imposible que encontramos en la Biblia es que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay un imposible en la Biblia. Es imposible que Dios se relacione con el hombre si el hombre no tiene fe y si no concibe la fe de la manera como debe de concebirla. Ejemplo, tengo en la traducción Kadosh encontré algo que me llamó mucho la atención. Dice en Hebreos 11, verso 6, dice, y sin tener confianza es imposible ser muy placentero a Yahweh, porque cualquiera que se acerque a él tiene que tener la confianza de que en realidad él existe y que él es dador de la recompensa a aquellos que le buscan. Aquí está diciendo que la fe es lo que le da placer a Dios. O sea, que cuando yo creo en Dios, Dios siente un placer en que yo le busque. Él siente que le estoy agradando por la fe. Eso no implica mi justicia ni nada por el estilo, sino que cuando yo tengo la plena confianza, la certeza y la convicción de Dios en mi vida, entonces Dios recibe placer. O sea que mi relación con Dios es basada a la fe y a la confianza. Y si yo desarrollo mi relación con Dios y desarrollo esa relación con Dios basada en ese principio, entonces Dios está recibiendo un placer en esa relación. Y usted sabe que toda relación placentera trae gratificación. Dios nos gratifica por el placer que siente de nuestra relación con Él, por la fe que nosotros tenemos en Él, por la confianza. Y es ahí donde surgen los galardones, vienen los regalos, los premios. Es donde Dios abre sus tesoros y comienza a inundarnos de bendición, porque Dios está recibiendo placer en esa relación que tiene con nosotros. Esto es interesante porque encontré yo que hay tres tipos entonces de fe. Existe la fe trascendental. Esa es la fe que emana de arriba. Esa es la fe vertical. Es la que viene de Dios hacia nosotros. Es una fe trascendental. Esta fe es la que me hace creer que hay un creador, me hace entender que hay un creador y que hay una creación que testifica de que hay un Dios que todo lo puede hacer, que no hay imposibles para Él. Dios todo lo puede hacer. Y en realidad Dios nunca deja de crear. Dios siempre está creando. Dios siempre está haciendo algo diferente. Aunque no recibo respuesta en el momento que yo espero, pero Dios está trabajando en las cosas que yo estoy esperando por la fe en Él. Y está también la fe relacional, o la fe colectiva, que yo llamo fe relacional o fe colectiva. Es aquella que me conecta con mis semejantes, con aquellos que creen lo mismo que yo estoy creyendo. Ejemplo, tenemos un grupo aquí que llamamos Guardianes del Aceite. Todos los que estamos involucrados en Guardianes del Aceite creemos
en el mismo Dios, creemos que Dios es capaz de romper cadenas, creemos en un solo nombre, creemos que tenemos un solo espíritu, tenemos un solo Padre, hay una sola iglesia, hay un solo nombre que es sobre todo nombre, creemos que hay una bendición para todos los que creen en su nombre, etcétera. Esa es una fe colectiva, es una fe relacional. Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. La fe colectiva o la fe relacional se desarrolla cuando nos juntamos y nos unimos por una causa, por el mismo nombre, por el mismo propósito. Jesucristo dijo, si dos se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidieron, les será hecho. Esa es una fe relacional. Dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, en medio de ellos estoy yo. Esa es una fe relacional. En esa fe relacional o en esa fe colectiva hay un movimiento del Espíritu de Dios que viene para ayudarnos y para convencernos que Él está en medio del asunto, porque creemos, estamos creyendo lo mismo, estamos reunidos por el mismo propósito y tenemos la misma convicción en ese mismo Dios y tenemos esa misma fe. Pero está la tercera fe, que es la fe personal, y es en la que yo quiero radicar. Es la fe que Dios puso en mí para desarrollar los propósitos que Él estableció en mi vida y que Él estableció en su vida. Y esa fe y ese tipo de fe no es igual el uno al otro. Y es por eso que la Escritura dice, mas el justo por su fe vivirá. Ya esta no es una fe trascendental, ya no es una fe colectiva, ya es una fe personal, una fe que yo tengo, una fe que recibí, una fe que se me dio por medida para que yo la vaya cultivando en todo el tiempo de mi relación con Dios y en mi vida. Eso tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando, tengo que ir fructificando en esa fe hasta alcanzar o hasta llegar a la etapa final de mi existencia, donde voy a coronar mi vida diciendo, he peleado la buena batalla de la fe, he terminado mi carrera, ahora viene la corona de justicia que Dios me va a dar a mí, como dijo el apóstol Pablo. Llegó al final ya de su carrera y su fe no menguó, más bien creció. Y aunque la forma como salió de este mundo fue una forma violenta, él estaba satisfecho porque su fe le había dado esa convicción de que había llegado el momento de su partida y que él iba a ser sacrificado, y en medio de ese sacrificio estaba la victoria final de su vida. No sé si me estoy dando a entender claramente en esto. Entonces, cuando radicamos en esa fe personal, vamos a darnos cuenta que esa fe es la que nos va a llevar a cumplir todos los propósitos que Dios ha puesto en nuestra vida. Esa visión que un día Dios nos dio no se va a desarrollar por una fe colectiva, porque muchos no pueden creer en lo que Dios me ha dicho a mí. Pero yo lo creo, yo creo en lo que Dios puso dentro de mí, yo creo en lo que Dios me ha dicho, yo creo en la visión que Dios me ha dado, yo creo en todo lo que Dios me ha dicho porque Él me lo dio a mí, no se la dio a otro, no habló con otro en cuanto a esa fe. Lo que Dios me puso a mí en el corazón, ese es mi ministerio, eso es lo que me da fuerza para seguir adelante. Muchos pueden creer en Dios como yo creo. Muchos podemos reunirnos, alabar, cantar y hacer cualquier cosa para la gloria y honra de Dios. Pero lo que Dios me encargó a mí, yo soy el llamado a hacerlo en el nombre de Jesús. Y es donde yo tengo que usar mi fe personal para desarrollar todos esos planes y esos propósitos que Dios ha depositado en mi vida para que yo sea una persona de éxito espiritual o una persona que alcance ese plan divino que Dios estableció para mi vida. Es la fe personal. Por eso dice, el justo por su fe vivirá. Y esto podemos encontrar muchos ejemplos cuando Jesucristo sanaba o sucedían los milagros de sanidad. Por lo general siempre escuchamos esta frase de Jesús, ¿verdad? Tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha sanado. Grande es tu fe, hágase como es tu fe. Y a cada uno que le respondía una petición, le decía, tu fe, tu fe, tu fe. No era la fe de Jesucristo la que sanaba a la persona, no era la fe relacional que sanaba a la persona, sino la fe que Dios había puesto en esa persona
cuando se relacionaba con el Señor, esa fe producía el efecto que debía de producir. Sanidad, liberación, se abrían las puertas, había todo tipo de bendición por la fe que esta persona estaba desarrollando, por la fe que esta persona estaba ejerciendo. Cuando un hombre llevó a su hijo que tenía un espíritu que lo tiraba en el suelo, lo tiraba en el fuego y lo escapaba de ahogar, lo hacía echar espumarajo de la boca. Entonces, él dijo, le traje a estos, a tus discípulos, a mi hijo, y no han podido hacer nada. Y el Señor dijo, hombres de poca fe. Pero el problema que encontramos ahí no era la fe de los apóstoles, no era la fe de los discípulos, era la fe del hombre que traía a su hijo. Y él le dijo al Señor, si puedes hacer algo por él, queremos que lo haga. Y él le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y encontramos también esa dualidad de pensamientos. Creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, no estaba ejerciendo su fe personal para que esa fe le rindiera los frutos que él esperaba. Entonces, cada uno debe desarrollar su fe personal y llevarla a tal punto donde comencemos a ver los frutos del ministerio que soñamos, que envisionamos, del ministerio que Dios nos dio, de la visión que Dios nos dio en el principio, de todo aquello que Dios planteó para nosotros, para que nosotros tengamos esa satisfacción de que estamos viendo la mano de Dios operando a nuestro favor y operando a nuestra vida. Entonces, la fe es sostenerse como viendo lo invisible. Moisés todo lo tuvo, pero Moisés renunció a eso por una vida de fe. Y no puede haber fe sin haber una promesa, porque esto es lo que nos plantea Habacuc capítulo 2. Dice, escribe la visión, hay una promesa de Dios, y a través de esa promesa Dios nos está dando una motivación, y esa motivación tiene que sostenernos, ¿verdad? Miramos que las cosas no están resultando en el momento y a veces tendemos a desesperarnos. Y en cuanto nos desesperamos, retrocedemos en el proceso de la fe. Cuando nos quejamos, retrocedemos en el proceso de la fe. Y la visión se va a tardar por nuestro retroceso, porque la confianza todavía no ha sido consolidada en el Señor. Mientras más consolidamos nuestra confianza en el Señor, la visión se apresura. La visión comienza a caminar, porque nosotros estamos caminando en esa confianza en Dios, ¿verdad? Y la posibilidad de que esa visión se desarrolle o se realiza está más cerca que nunca. Entonces, no puede haber fe sin promesa. Todo lo que Dios ha hecho o todo lo que Dios hace con nosotros es a través de promesas. Nos promete, nos dice. Por ejemplo, tenemos a Abraham. Abraham vivió por fe, es un gran ejemplo de fe. Abraham, Dios lo llama, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Y cuando él sale, Dios comienza a darle promesas. Dios llenó de promesas a Abraham. Y parece contradictorio, ¿verdad? Porque Dios llamó a Abraham consciente de que la esposa es estéril y le dice, te voy a hacer de ti una nación grande, pero la esposa es estéril, todavía nunca han concebido ni han tenido un hijo. Y Dios comienza a llenarlo de promesas y sin embargo, Dios también le pide a Abraham sacrificios. Deja tu tierra, tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Pero tampoco lo va y lo planta en un solo lugar, sino le dice, tienes que ir moviendo tu tienda de lugar en lugar y recorre toda la tierra, porque a ti y a tu descendencia voy a dar esta tierra. Dios es consciente que Abraham viene del paganismo. Abraham tenía padres paganos. Abraham tiene hijos, una esposa estéril. Abraham no se quiere despegar de un sobrino que ama y aprecia mucho, y todas esas cosas Abraham las trae consigo. Dios es consciente de todo eso, pero cuando Dios comienza a darle promesas a Abraham, yo puedo encontrar 5 promesas importantes que Dios le dio a Abraham. Y haré de ti una nación grande. Está diciendo, voy a hacer de ti una nación grande, pero tiene una esposa estéril, no han tenido hijos.
Otra promesa que dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Dios le dice, Abraham, vas a ser un hombre famoso, vas a tener una fama impresionante. Y todavía Abraham viene del paganismo y viene acomodando su vida al Señor. Y número 3, como promesa, serás bendición. O sea, Dios está llamando a Abraham para bendecir a otros. Es que sea apoyo y columna para los demás. Cuarta promesa, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Dios le dice a Abraham, te voy a proteger, te voy a cuidar, te voy a guardar. Todo aquel que te bendice va a ser bendecido, pero todo aquel que te maldice va a ser maldecido. Mire qué importante. Y la última promesa, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham, tu familia será ejemplo para todas las familias que vienen. Y todavía no tiene hijos, todavía es una mujer estéril, su esposa, y no tiene absolutamente nada de todas esas promesas. Y eso motivó a Abraham. ¿A qué edad comenzó Dios ese proceso de motivación? 75 años tenía Abraham cuando Dios comienza a darle todo ese tipo de promesas. Entonces, ¿cómo es que se desarrolla la fe o nuestra fe personal? Abraham no es el primer hombre de fe aquí en la Biblia, ¿verdad? Miramos a Noé, pero con Abraham comienza Dios un proceso, un proyecto. A Noé le dijo, hazte un arca para que entre tú y tu familia, 8 personas, porque va a venir un diluvio y por fe él prepara el arca. Y miramos atrás otros hombres de fe, Noé, estaba Abel y todos los demás hombres de fe. Pero en este punto, 75 años comienza un proceso de relación con Dios, comienza. Entonces, como Abraham no tiene hijos, tiene una esposa estéril, viene del paganismo y todo eso, Dios le da promesas, pero Dios comienza a motivar la vida de Abraham. Porque la fe, hermanos, es un conjunto. Motivación y prueba, motivación y prueba. Dios prueba tus convicciones y te motiva con promesas. Dios prueba tus convicciones y te vuelve a motivar con promesas. La promesa, el proceso del crecimiento de Abraham, de la fe de Abraham, fue a través de esas dos cosas, promesas, motivaciones. Abraham comienza su travesía, recorre varios territorios y mira la tierra ocupada. Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, y lo lleva a un lugar donde está ocupado. Y Dios decide que es tiempo de una charla motivacional. Cuando Abraham llega, mira que el lugar está ocupado. Entonces Dios comienza a hablarle. Abraham tiene una visión con Dios, tiene una visitación con Dios. Dios empieza a manifestársele a Abraham. Y dice en Génesis 12:7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Aquí comienza la vida de oración de Abraham. Aquí comienza Abraham a edificar altares. Esto me llamó bastante la atención. Comienza a edificar altares. Y no puede haber un desarrollo de fe sin una vida de oración, sin un diálogo continuo con Dios. En Génesis 12:8 dice, luego pasó de ahí al monte, a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová. Ese fue el proceso de la fe, de la vida de fe de Abraham. Abraham se vuelve un edificador de altares. En esta etapa de la vida de Abraham su proceso es notable, ya que él aprendió a buscar a Dios y a relacionarse con Dios a través del altar, a través de la oración. Y esto es importante para desarrollar una fe con Dios, una fe personal, edificar altares, oración, búsqueda de Dios. Miramos a Abraham ya edificando altares, buscando a Dios a través del altar, buscando a Dios a través de la oración, porque hay una visión grande. 75 años, la vejez está acentuada. Creo que Sara anda cerca de la misma edad y Sara ya
ya está vieja, pero hay una promesa de Dios. Dios vuelve a prometerle, va a haber bendición a Abraham, va a haber hijos, va a haber descendencia, vas a ser una nación grande, vas a ser un hombre grande, vas a ser de bendición, te van a bendecir, vas a ser bendición para todas las familias, Abraham. Y Abraham cree a Dios y dice que le es contado por justicia. Cuando dice le es contado por justicia, no por la justicia de Abraham, sino que Dios empieza a sentir placer en esa relación con Abraham, porque Abraham está creyendo lo que Dios le está diciendo y Dios confía en que a pesar de que él tiene 75 años y su mujer es vieja y es estéril, Abraham confía de que Dios puede darle lo que le está prometiendo y que Dios no le va a mentir, que Dios no va a fallar y que Dios va a estar ahí para darle las cosas, que Dios lo va a acompañar, que Dios lo va a guardar, que Dios lo va a proteger, que Dios lo va a llevar adelante, que Dios lo va a fructificar, que Dios va a transformar su vida, que Dios va a cambiar toda la esterilidad por productividad. Dios va a hacer todo lo que le ha prometido. Abraham confía en Dios y Dios comienza a sentir placer en esa relación, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Empieza a edificar altares. Y solo quiero dar un par de pautas más, porque el tiempo se nos va. Aquel altar, por ejemplo, él edificó un altar entre Siquén y More y Siquén. Ahora, More significa lluvia temprana y Siquén cargar sobre la espalda. Dios nos motiva cuando Dios nos cautiva, por decir algo, cuando Dios nos llama y empieza a relacionarse con nosotros, la visión nos cautiva, nos motiva, nos hace soñar, la visión nos hace, nos hace volar, nos ilusiona y todo lo demás. Esa es la lluvia temprana, es una ilusión, va a venir y va a venir, pero luego tenemos que cargar sobre nuestras espaldas el compromiso de cumplir a Dios con ese llamado. Ese altar que edificó entre More y Siquén es la lluvia, representa la lluvia temprana de su primer encuentro con Dios. Nuestro primer encuentro con Dios son llenos de expectativa, de entusiasmo, de emoción. Pero a la misma vez se nos coloca un gran peso de responsabilidad y demanda una vida para este hombre, para esa mujer, de obediencia, no solo en medio de la lluvia temprana, Aleluya, pastor, se está congelando la cámara. Tremendo mensaje, gloria al Señor en esta hermosa mañana, pero estamos perdiendo conexión con nuestro hermano desde Honduras. Gloria al Señor Jesucristo. Wow, aleluya. Vamos a dar unos minutos. Precioso mensaje, gloria al Señor Jesucristo, amén. Es tan maravilloso cuando podemos mañana escuchar la palabra de Dios, lo que el Señor tiene para con nosotros. Está bendiciendo nuestras vidas en esta mañana con esta poderosa palabra, amén. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Amado Señor, pedimos que esta palabra, Señor, que está siendo transmitida, Padre, en este momento, pueda bendecir a muchos, Señor, que nuestra fe en este día pueda crecer, amado Rey, aleluya, mucho más, ya que la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor. Yo sé que cada uno de los que escuchamos esta poderosa palabra, Señor, nuestra fe va creciendo, aleluya. Y los problemas y las dificultades solo son un eslabón para ir a otro nivel de lo sobrenatural. Yo lo creo así, gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Damos gracias al Señor Jesús, amados hermanos, por este canal de guardianes, gloria al Señor Jesucristo, amén. A pesar de que, nos conectamos, estamos conectados con varios países, por momentos podemos perder la señal, pero gracias a Dios, hermano, porque mañana siempre ha habido palabra en esta plataforma de guardianes, gloria al Señor. Tenemos de vuelta al Pastor Ramón. Pastor Ramón, ¿nos escucha? Sí. Amén, gloria a Dios.
Un momento, pastor. ¿Nos escucha, pastor? Disculpe. Sí, escucho. Perdimos la señal, pero termínenos ahí donde se encuentra, hermano. Ok, ya salí. Yo pensé que tenía problemas yo en el internet, pero... ¿Y qué Sí, le digo? se perdió la señal desde allá, hermano, pero bueno, poderosísimo mensaje, hermano. ¿Podría culminárnoslo, por favor? Ah, deme un minuto porque salí del lugar. Amén, gloria a Dios, aleluya. Salí del lugar. Y solo quería cerrar con esto. Ya mi hija me está presionando porque tengo que ir a dejar la universidad. Amén, gloria a Dios. Solo quería culminar con esto porque Betel, después Abraham edificó en Betel un altar entre Betel y Ai, pero Betel significa casa de Dios y Ai significa ruinas y escombros, un montón de escombros, con el sentido de estar revuelto o volteado. En medio del caminar con el Señor, en pos de las promesas que Dios nos ha dado, en pos del propósito por el cual existe, o todos los propósitos que existen, podemos encontrarnos como Abraham entre la casa de Dios y los escombros y las ruinas. Abraham, recordemos que aquí Abraham desciende, hace un altar aquí, pero después vino un hambre y desciende a Egipto. Ahí miramos una fe descendiendo, una fe que desciende, y él pierde esa conexión en ese momento, llega a Egipto y comienza a mentir, comienza a buscar su lucro, comienza a buscar su beneficio y pone en riesgo el plan y el proyecto de Dios para su vida, para la vida de su esposa y todo el futuro, hasta que Dios interviene nuevamente y Abraham tiene que regresar donde plantó el altar. Vuelve a Betel, entre Betel y Ai, y nuevamente dice la escritura, vuelve Abraham por su jornada desde el Negueb hacia el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho ahí, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Tuvo que volver de nuevo al lugar donde había edificado su altar, ¿verdad? Este es un estudio que yo tengo, que estoy dando, gracias a Dios, porque Dios me... Bastante extenso, no podría terminarlo hoy. Pero el justo dice que por su fe vivirá. Ya esa fe personal que tenemos que desarrollar cada uno, tenemos que procurar, a ciencia cierta, debemos procurar cultivarla todos los días con una relación continua y constante, porque esa es la relación que me va a llevar al cumplimiento del propósito que Dios puso en mi vida, y el ministerio que tenga que desarrollar no va a ser por la colectividad, no va a ser por la trascendental, aunque hay una conexión entre Dios y el individuo de fe, o la mujer y el hombre de fe, pero la fe personal es la que nos va a empujar a lograr el éxito en nuestra vida, en nuestra carrera con Dios. Dios les bendiga en esta mañana. Amén, pastor. Gloria al Señor. Con un